buenas tardes para todas. Somos el grupo 40, el grupo de psicología social. Vamos a socializar la actividad 3, que nos habla sobre la realidad social, actitudes y procesos de estigmatización. A continuación, les presento pues las compañeras que hacen parte del grupo. Está Sandra Milena Velázquez, Lady Osorio, Paola Andrea Marín y quien les habla, Ana Lucía Marín. Compañera Paula, ¿cómo estás? Cuéntanos de pronto qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas y por qué. Bueno, muy buenas tardes, compañeras. Y bueno, dando respuesta a esa primera pregunta de qué fue lo que más me impactó, considero que fue evidenciar cómo los migrantes se enfrentan constantemente lo que es el rechazo, la estigmatización, prejuicios por parte de algunas personas locales. También entender la frustración de personas que siendo profesionales llegan a realizar labores que lejos de ser indignos, no son acordes a su profesión y sobre todo al esfuerzo académico que algunos hicieron en su país. Y todo esto corresponde a esa búsqueda de mejores oportunidades de vida. Así que resulta especialmente significativo que muchos migrantes manifestaran sentirse excluidos o juzgados sin ser conocidos, lo que afecta no solo su integración social, sino también su bienestar emocional. Esto impacta, ¿por qué? Porque demuestra que la migración no solo implica un cambio de lugar, sino también enfrentar barreras sociales y culturales que dificultan esa convivencia. Además, evidencia cómo los estigmas influyen en la manera en que se perciben a los migrantes, generando de esta manera desigualdad y limitando sus oportunidades, lo que hace necesario promover entonces esa mayor empatía, respeto y sobre todo inclusión social. Bueno, Ana Lucía, voy a dar entonces respuesta a esta pregunta que dice, ¿qué conceptos, mínimo tres, pueden utilizarse para comprender el fenómeno de la migración? Yo elegí esta lectura, Pinzani 2020, que es Migración, Pobreza y Estigma Social. Entonces, a partir de la lectura de Pinzani del 2020, se pueden identificar varios conceptos claves para comprender el fenómeno de la migración. El primer factor determinante, ¿cuál es? Ya que muchas personas migran debido a la falta de oportunidades económicas, sería entonces la pobreza, buscando mejorar sus condiciones de vida. El segundo factor, ¿cuál sería? El estigma social, entendido como la desvalorización y la discriminación hacia los migrantes, que influye en la manera en que estos son percibidos y tratados en las sociedades receptores. Y por último, el tercer factor sería la exclusión social, que permite analizar cómo los migrantes enfrentan barreras para acceder a derechos, a servicios, a oportunidades, lo que dificulta obviamente su integración. Estos conceptos que evidencian que la migración no solo es un desplazamiento geográfico, sino también un fenómeno social atravesado por desigualdades y percepciones sociales. Bueno, voy a darle paso a mi compañera Lady Osorio con esta pregunta. Lady, ¿qué similitudes y diferencias encontraron entre las experiencias de las personas migrantes y las percepciones de la comunidad? Gracias, compañera. Bueno, en cuanto a las similitudes, tanto en las entrevistas como en la historieta, se evidencian percepciones negativas hacia las personas migrantes, mm, como la idea que representa un problema o que es una amenaza para la comunidad. Sin embargo, una diferencia importante es que las entrevistas muestran la realidad de los migrantes, quienes expresan que su principal objetivo es trabajar y mejorar su calidad de vida, mientras que las percepciones de la comunidad están basadas en estereotipos y desinformación. En relación con mi historieta, se refleja precisamente ese contraste. Inicialmente aparecen prejuicios sociales, pero luego se introduce la voz del migrante, lo que permite generar una reflexión y cuestionar esas ideas. Esto demuestra que las percepciones pueden cambiar cuando existe información, interacción y comprensión del contexto social. Dando respuesta a los conceptos teóricos de la lectura, puedo decir que desde la psicología social puedo relacionar tres conceptos claves, los que son percepción social, que explica cómo interpretamos a otras personas, muchas veces de forma errónea o influenciada por estereotipos. Otro concepto es la interacción social, ya que muestra las ideas
sobre los demás y sobre ellas se construyen la convivencia y el contacto con los otros. Em, y la última es construcción social de la realidad, que muestra cómo las creencias sobre los migrantes no son absolutas, sino que se construyen culturalmente y pueden cambiar. Estos tres conceptos pues nos permiten identificar cómo funciona la sociedad y cómo está arraigada como tanto estereotipo. Gracias. Le doy paso a mi compañera Sandra. Bueno, buenas tardes. Yo voy a darles respuesta a qué acciones o estrategias psicosociales podrían favorecer la transformación de los imaginarios negativos hacia la población migrante. Em, Como pudimos ver en las entrevistas, al menos en la mía, por ejemplo, vemos que muchos conceptos sobre la migración están como ya plasmados dentro de las comunidades. Es una idea negativa sobre las personas. Los vemos como que es alguien diferente, como que es malo, se generaliza. Y yo creo que a pesar de que nuestra comunidad o nuestro país ha sido víctima en algún momento también de estigmatizaciones, no hemos logrado aprender de eso y, y digamos, ponerlo en la práctica cuando hemos recibido comunidad migrante. Yo hablaba de eso también en la entrevista y es que nosotros hemos, hemos sido históricamente migrantes, ¿no? Casi que en cualquier parte del mundo hay un colombiano. Y darse cuenta de que somos xenófobos es como que es preocupante. O sea, en realidad hemos sido migrantes y no hemos aprendido nada de eso. Entonces, se ve que las personas venezolanas al venir aquí, pues han tenido, les ha pasado exactamente lo mismo que nos ha pasado a nosotros cuando hemos emigrado. Y, y el trabajo social que hay alrededor de eso, pues es muy grande. Es un trabajo de inclusión, es un trabajo de relacionar a las personas migrantes con la comunidad desde una perspectiva de igualdad, no de diferencia, desde lo humano, porque son seres humanos, digamos que debemos trabajar en la generación de esa idea de la persona y no de la nacionalidad o de la diferencia. Creo que es como lo que más se debe trabajar a nivel social como para superar estos estigmas. Y yo hice un análisis la, mm, sobre la idea del otro como enemigo. Y lo más importante que de este análisis, o los digamos como los tres puntos más importantes, es que entender que la idea de la inmigración como enemigo no es una cuestión nueva, sino que es una práctica de discriminación que tiene orígenes políticos, sociales y culturales. O sea que esto no es una cosa nueva, sino que se va construyendo y que tiene una finalidad. Tiene finalidades de discriminación, de, mm, de ver al otro como inferior o como el enemigo, como algo que hay que atacar, y hace una crítica frente al papel de la filosofía dentro de estas prácticas xenófobas y dice que el papel de la filosofía es mm, hacer una crítica frente a los orígenes de estas ideas, frente a las personas migrantes y que a partir de esta crítica promover que se reconozca la dignidad, los derechos y la humanidad de las personas. Entonces, se debe trabajar, pues eso, en la socialización y sobre todo en la concepción y en la idea de igualdad. Le doy paso a la compañera Ana, que nos va a hablar sobre la última pregunta. Muchas gracias, compañera Sandra. Bueno, la pregunta fue, ¿qué reflexión personal o colectiva deja este ejercicio frente al papel de psicólogo social en contextos de migración? Bueno, realmente este ejercicio muestra que el psicólogo social tiene un papel muy importante en estos contextos, ya que puede identificar, analizar y también cuestionar los estereotipos, ya que
existen pues muchos prejuicios como tal en la sociedad. Muchas veces las ideas negativas sobre las personas migrantes pues se construyen es a partir como tal de las creencias que son generalizadas y pues realmente no siempre reflejan como la realidad. A ver, desde la psicología social, el profesional puede promover los procesos de sensibilización, diálogo, educación y pues también ayudando a que las comunidades comprendan cómo se forman pues los prejuicios y cuáles son sus consecuencias, pues como lo que eso genera en la convivencia. Además de todo, pues puede fomentar la empatía, el respeto y también la inclusión, contribuyendo pues a reducir la discriminación y a mejorar las relaciones entre los diferentes grupos sociales, ya que pues el psicólogo social no solo analiza las actitudes sociales, sino que también interviene y transforma las dinámicas sociales que generan la exclusión, también promoviendo pues comunidades como más justas y también más integradoras. En cuanto a los conceptos de la lectura, yo elegí la lectura de Bello Dávila, que es el estudio sobre las actitudes. A ver, hay varios conceptos, ¿sí? Para comprender como tal el fenómeno de la migración. Y entre los más relevantes está el concepto de las actitudes, que son como las predisposiciones ya aprendidas que influyen en la forma en que las personas piensan, sienten o actúan pues frente a un grupo. En el contexto de la migración, las actitudes de las poblaciones hacia los migrantes pueden ser positivas, esto es como aceptación, hay solidaridad, o también pueden ser negativas, mostrando rechazo o también desconfianza. Y pues estas actitudes claramente influyen directamente en la convivencia y la manera en que los migrantes son integrados como tal en la sociedad. También están los estereotipos, que son creencias generalizadas pues sobre un grupo determinado. En el caso de la migración, pueden aparecer ideas como que ay, no todos los migrantes son iguales o vienen a generar como tal problemas. Y pues estas creencias suelen formarse pues a partir de información incompleta, prejuicios también culturales o también discursos sociales que pues se ven como de una manera repetida. También está el prejuicio, que es una actitud negativa o una valorización desfavorable hacia un grupo. Esto es basado pues en los estereotipos y no en el grupo, no en el conocimiento pues real hacia las personas. En este caso, los procesos migratorios, los prejuicios como tal pueden provocar pues la discriminación, la exclusión social y también los conflictos de convivencia, afectando pues tanto a las personas migrantes también como a la comunidad que las recibe. Muchas gracias, compañeras. Bueno, para concluir, tenemos que decir que este trabajo nos deja una gran lección sobre la migración, nos permite comprender que esto no es únicamente un fenómeno donde las personas se desplazan del lugar, sino que es una serie de desafíos sociales para cada persona, culturales, emocionales. Y bueno, a través del análisis y las entrevistas evidenciamos cómo los migrantes enfrentan pues estos prejuicios, los rechazos, dificultades para integrarse que afectan muchas veces su calidad de vida y su estado emocional. Sin embargo, también tenemos que reconocer un gran esfuerzo porque muchos tienen resiliencia y la capacidad de adaptarse a pesar de todas estas dificultades. Esta experiencia nos invita a reflexionar sobre la importancia de siempre ser empáticos, de siempre ser respetuosos y sobre todo tener mucha inclusión, entendiendo que las personas merecen oportunidades y sobre todo un trato digno sin importar su origen. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias.